Buenos días, gracias al Instituto del Perú por la invitación. Bueno, vamos a entrar de lleno a este tema bastante polémico que nos ha tenido discutiendo los últimos meses probablemente. Vamos al siguiente. Un poquito centrando dónde está la discusión. O queremos ser un país libre de transgénicos, donde no se consuma, no se importa o no se produzca localmente, o un país solo libre de producción transgénico, es decir, que se consuma pero que no se produzcan localmente, o un país libre de alimentos transgénicos, es decir, que se consuman pero que no se produzcan localmente, excepto las cosas que no son alimentarias, fibras, por ejemplo los algodones, por ejemplo los insumos para biocombustibles, por ejemplo el tema forestal. O queremos hacer un país amigo de los transgénicos, líder en transgénicos, donde obviamente se consuma, se importa, se produzca. Entonces, en una de estas cuatro posiciones podemos estar probablemente todas las personas que hoy estamos debatiendo, ¿no? Sigamos más adelante para... ¿Qué antecedentes tiene el Perú? El Perú es un país medianamente agropecuario, digamos, el PBI agropecuario representa el 7.5% del PBI nacional, aproximadamente 11.000 millones de dólares. El agro tiene 2% de presión tributaria, es decir, no es un sector que aporte muchos impuestos, que digamos. En agroexportaciones tenemos 3.400 millones de dólares, solo el 10% corresponde a productos orgánicos, como café, cacao, banana, granos andinos, panela, mango, etc. E importamos de granos aproximadamente 1.100 millones de dólares, principalmente trigo, maíz y aceite de soya, torta de soya también. Buena parte de estos productos probablemente son transgénicos. Y el Perú tiene, bueno, en el censo del 94 tenía 2.5 millones de hectáreas. Ahora debemos tener entre 2.5 y 3 millones de hectáreas bajo riego aproximadamente. Y nuestra área representa el menos del 0.2% del área agrícola mundial. O sea, la economía del Perú es 0.4% más o menos de la economía mundial, y en el tema de áreas agrícolas tenemos el 0.2% del área mundial, es decir, comparativamente nuestra área es bastante reducida, ¿no? También somos un país donde por ahora la tierra y el agua son recursos escasos y probablemente lo va a seguir siendo. Y el 84% de los predios agrícolas tienen menos de 10 hectáreas, es decir, somos un agro prácticamente minifundista, ¿no? Lo siguiente. Yo he querido hacer un modelo para centrar el análisis de la decisión, ¿no? He elegido el modelo legal, racional, político. Legal en el sentido del orden jurídico, ¿qué nos lleva a hacer? Racional, que va por un análisis beneficio-costo. Y político en el sentido de que sí es posible aplicarlo o no. Algo puede ser racional, pero no necesariamente se puede aplicar. En el tema legal, sí coincidimos que había una necesidad de forma de aprobar el reglamento. No se puede tener leyes sin reglamento, eso siempre lo hemos criticado. Evidentemente la publicación del reglamento no hace más que cumplir una ley precedente. Lo siguiente. Pero en todo el orden legal tuvimos la oportunidad de escuchar a Santiago Pastor y nos mostraba que hay una maraña legal, ¿no? Es decir, todo el orden legal que hay alrededor de los transgénicos parece no estar muy ordenado, parece que hay situaciones contradictorias. Probablemente se necesite un texto único ordenado, o probablemente se necesite una nueva ley para ordenar todo, ¿no? Puntualmente en el decreto 003-2011 se ha formado un grupo técnico sectorial donde la principal observación puede ser que no participa el sector salud. El INIA, que es el ente rector de los transgénicos aquí en el Perú, dado este decreto, está en proceso de fortalecimiento institucional, ese es un tema importante. En el sector privado las empresas toman sus años en afiatarse, en el sector público es lo mismo, es decir, no es que el proceso ya haya empezado hace 2 años o hace 1 año y ya esté preparada una institución. Toda institución toma tiempo en afiatarse.
El jefe del INIA es nombrado por el Ejecutivo por resolución suprema. Ahí nosotros tenemos una propuesta de que no dependa tanto del poder político de turno, que tenga un directorio privado, un público-privado. Y el tema de fondo es que las leyes y reglamentos son susceptibles a modificarse para adecuarse al fondo del asunto, ¿no? O sea, si bien es cierto hay un ordenamiento legal, todo ordenamiento es posible de perfeccionarse y posible de ajustarse, ¿no? Lo siguiente. Dentro del análisis racional hay varios aspectos a evaluar, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la estrategia para el sector agro a futuro que debemos tener? ¿O queremos ser un país libre de producción de alimentos transgénicos o queremos ser un país libre sin transgénicos, ¿no? O sea, tenemos que optar por un camino, pero tenemos que hacerlo bien, sea el camino que elijamos, ¿no? Desde mi punto de vista, hoy en día los beneficios de los transgénicos son inciertos con respecto a los productos comerciales que hay en este momento. Lo vamos a explicar más adelante. Y el costo social en salud también es incierto. El tema de la biodiversidad también lo vamos a explicar más adelante. Vamos al siguiente. Estamos corriendo un poquito por los 18 minutos. El tema de la definición de estrategia para el sector. Debemos tener en cuenta que las importaciones potenciales a sustituirse con transgénicos en este momento, es decir, importamos trigo, importamos maíz, importamos soya porque es más barato importarse. Entonces, muchos dicen que es más barato, ¿por qué? Porque otros países producen transgénicos y son más competitivos que nosotros, entonces hay que producir transgénicos aquí, ¿no? Entonces, estos productos solo representan actualmente el 0.8% del PBI, es decir, no es un tema de bastante dimensión, no es un tema medianamente pequeño, ¿no? Y dentro de esos productos probablemente el maíz solo sea el único posible de sembrarse aquí de manera competitiva. Estos productos además son de bajo valor por unidad de área y volumen, ¿no? Una tonelada de trigo está actualmente $228 por tonelada, el maíz está en $250 por tonelada y el aceite crudo de soya $917 por tonelada. Como referencia, el valor de frutas y hortalizas en promedio, en valor FOB de exportación, superan los $1000 por tonelada. En el año 2010 ha sido un año bastante importante para los exportadores de frutas y hortalizas en el Perú. ¿Por qué? Porque los recibidores, tanto de Estados Unidos y Europa, nos han pedido una declaración jurada de que nuestra oferta es libre de transgénicos. Obviamente nuestra oferta de frutas y hortalizas es libre de transgénicos, pero nos han exigido esta declaración jurada por ser una exigencia de los supermercados. Entonces, ha sido un año que nos ha dado una señal importante de que el mercado se va preocupando más por estos temas, ¿no? Entonces, va abriendo probablemente un mercado para los productos que sean libres de transgénicos que pueda ser muy interesante a futuro. El etiquetado también abre una oportunidad importante. Cuando el público sepa que este alimento es transgénico o este alimento no, probablemente el alimento que no sea transgénico tenga un mejor valor de mercado. Y digo probablemente porque no lo sabemos a ciencia cierta, ¿no? Nuestras exportaciones pueden crecer sostenidamente y con valor añadido en la diferenciación simplemente si nos mantenemos libres de transgénicos. Es decir, no haciendo nada, solo manteniendo libres de transgénicos y promocionando ese atributo, yo creo que nuestras exportaciones pueden ganar valor. ¿Cuánto es la ganancia de valor? No lo sabemos. Exactamente no lo sabemos y por eso siempre hemos pedido un estudio importante sobre este tema, un estudio que analice el potencial de nuestras exportaciones, el potencial de diferenciación y el potencial de valor que podemos ganar en los mercados. Lo siguiente. Los beneficios de los transgénicos son inciertos. En la actualidad, comercialmente, solo existen dos eventos transgénicos que se usan masivamente en el agro mundial: la resistencia a plagas OBT o la resistencia a herbicidas HR. Es decir, no existen genes per se que le dan a las plantas mayores rendimientos o mayores precocidad. O sea, si un transgénico tiene mayor rendimiento, tiene mayor precocidad, es porque el híbrido convencional le ha conferido esa propiedad, no porque los genes implantados le den un mejor rendimiento o hagan que la planta produzca antes del tiempo.
El uso de semillas transgénicas requiere, al igual que una buena semilla, requiere obviamente de alta tecnificación, un riego tecnificado, una siembra mecanizada. O sea, lo vemos difícil que esta tecnología pueda ser usada en este momento por pequeños agricultores. Colombia fracasó en su intento de desarrollar algodón transgénico con mediana tecnología, un poco refiriendo a lo de arriba. Si vamos a hacer transgénicos, hay que hacerlo con alta tecnología y hay que hacerlo bien. Con mediana tecnología difícilmente vamos a obtener buenos resultados. Incluso el ICA, que es el equivalente al INIACA, multó a Monsanto con $305.000 por promocionar el tema de transgénicos en agricultores que no tenían alta tecnología. Aunque esa multa este año ha sido reversada, pero por un tema administrativo, porque no se notificó adecuadamente a la compañía. Pero el fondo del tema es que la multa, el fondo de la multa, las razones del fondo sí persisten. Y la eficiencia en costos que se puede ganar por transgénicos es marginal y no puede ser claramente determinada en las condiciones de nuestro agro. Primero porque obviamente no se ha sembrado de manera formal el tema de transgénicos acá. Y segundo porque estas condiciones de resistencia a plaga o resistencia a herbicidas, probablemente la ganancia de valor o el ahorro en costo que podamos tener es bastante marginal, ¿no? Lo siguiente. El costo social en salud es incierto. Yo le hacía una consulta hace un tiempo al señor De Stefano, al doctor De Stefano, sobre este caso en Canadá donde se encontró residuos de la toxina BT en la sangre de gestantes y fetos, ¿no? Es un tema probado científicamente, solo que no se reportaban efectos negativos. Es decir, si bien es cierto se habían encontrado residuos de la toxina, no se encontraban efectos negativos de esto. Pero el tema es un tema mediático. ¿Por qué? Porque comprueba que los alimentos pueden transmitir a los humanos estos residuos potencialmente tóxicos. No digo que sean tóxicos, pero potencialmente tóxicos. No digo que sea un problema de salud, pero sí es un tema de percepción. O sea, continuamente salen este tipo de noticias y va generando en un buen segmento de consumidores una percepción negativa hacia los transgénicos. No digo que esta percepción tenga asidero científico, no, pero sí es cierto que esta percepción negativa a los transgénicos va configurando un mercado importante para los alimentos que no son transgénicos. Es decir, verdaderas o falsas las razones, lo evidente es que no va generando un mercado en ese sentido. Lo siguiente. La biodiversidad. Yo soy uno de los que cree que los transgénicos no afectan la biodiversidad. La biodiversidad, si bien es cierto, es un activo muy importante para el país, pero esta debe ser preservada en bancos de germoplasma, en manejo de plantaciones aisladas. Yo tenía una propuesta hace un tiempo que el Estado debería fortalecer a las comunidades campesinas y nativas para que éstas sean los guardianes, digamos, de la biodiversidad, tener plantaciones aisladas en sus comunidades, en sus terrenos. Pero no es un tema que los transgénicos vayan a afectar más de lo que lo podrían hacer las actuales semillas híbridas que hay en este momento, ¿no? Lo siguiente. El análisis político, poco lo anterior era lo racional, los pros y contras de los transgénicos, pero actualmente nuestra sociedad tiene una efervescencia sobre el tema, ¿no? Hay grupos ambientalistas y hay ONGs que están en contra de los transgénicos, grupos de industriales que están a favor, hay gremios de agricultores que en su mayoría están en contra de los transgénicos, el Grupo del Comercio y la República, dos medios importantes en contra de los transgénicos, APEGA, los cocineros en contra de los transgénicos, ASPEC en contra de los transgénicos, redes sociales, hay un movimiento en Facebook muy importante en contra de los transgénicos, el grupo de agronegocios, que algunos lo conocemos, donde probablemente hay una mayoría que está en contra de los transgénicos, la Defensoría del Pueblo, que se ha mostrado sus dudas sobre los transgénicos, y las elecciones presidenciales también son un elemento de evaluar, ¿no? Es decir, por todo esto yo no creo que hayan existido condiciones apropiadas para promulgar el reglamento, ¿no? O sea, para sacarlo de un día para otro, sino para consensuarlo previamente. Yo creo que el reglamento se debió consensuar previamente antes de sacarlo, ¿no? Lo siguiente.
O sea, ¿los transgénicos son una oportunidad o una amenaza? Yo creo que pueden ser una oportunidad importante si los transgénicos tuvieran más beneficios en este momento, ¿no? O sea, probablemente lo tendrán a futuro, es cierto, pero en este momento yo no veo esos beneficios. Yo creo que pueden ser una oportunidad importante cuando obviamente tengan más atributos, cuando hayan paquetes tecnológicos menos rígidos, es decir, que lo puedan aprovechar los pequeños agricultores sin necesidad de alta exigencia en tecnología, y con mayores ventajas. Yo creo que en algún momento la tecnología transgénica nos puede dar plantas que se puedan cultivar con agua de mar. Entonces, llegado ese momento, yo veo que va a ser pues imposible pues negarnos a los transgénicos, ¿no? Pero en este momento yo tengo mis dudas. Puede ser una amenaza importante, es decir, una externalidad negativa, si es que introducimos los transgénicos y no se incorpora valor a nuestro agro, ¿no? Si es que los rendimientos siguen tal cual, si es que están desperdigados en todo el territorio nacional y no hay un beneficio para los agricultores, en ese escenario habremos perdido la oportunidad de tener un mejor posicionamiento para nuestra marca país con una marca 100% natural libre de producción transgénica, ¿no? Y desde mi punto de vista, no estando mejor definidos los pros y contras, es mejor una moratoria de 5 años para el mejor análisis, ¿no? Formar grupos de trabajo, pero a largo plazo, no grupos de trabajo que se reúnen en un mes. Yo veo que en un mes probablemente van a hacer lo mismo que en un día, ¿no? O sea, yo no creo en esa comisión multisectorial que se ha formado, ¿no? Yo creo que aquí hay que hacer estudios largos, que probablemente tarden un año, para un mejor análisis, para hacer más investigación sobre el tema y fomento de capacidades institucionales, tanto del INIA o las demás instituciones del sector público, ¿no? Lo siguiente. Pero mientras tanto, si se aprueba la moratoria transitoriamente, ¿qué hay que hacer? ¿No? Transitoriamente, si aprobamos la moratoria, como no está determinada nuestra estrategia país, si vamos a ser libres de transgénicos o si vamos a ser pro-transgénicos, entonces el sector privado no va a tener incentivos para investigar. Entonces, si aprobamos la moratoria, creo yo que el sector público debe resolver ese problema de la falta de investigación en el sector privado, asignando fondos para este tema, ¿no? Y en ese momento, obviamente, hay que fortalecer nuestra marca país para darle el atributo de 100% natural y libre de transgénicos, para ir evaluando el potencial de posicionamiento que esto pueda tener. Es decir, no sabemos exactamente qué beneficios nos puede dar una marca país 100% natural, libre de transgénicos, pero nunca lo vamos a saber si es que no empezamos a promocionarla en ese sentido, ¿no? O sea, debemos promocionarla en ese sentido para ir evaluando el efecto positivo que esto pueda tener. Bueno, lo siguiente. Bueno, esto es todo. Creo que he cumplido con el tiempo. Gracias.